Lo que llama la atención es que se ha demorado tanto tiempo, digamos, en el proceso de respuesta. Se han basado el análisis justamente en este análisis constitucional y jurídico que desde ese punto de vista echa por tierra, digamos, la posición de plantear que esta ley busca la recuperación, si quieres, Pedro Katiuska, de la autonomía universitaria, asumiendo que efectivamente la autonomía universitaria ha sido lesionada, ¿de acuerdo? Vamos a entrar de lleno al tema educativo, pero de las universidades. ¿Recuerdan ustedes, recuerda Katiuska, que en su momento el Congreso de la República terminó aprobando una ley que supuestamente restituye la autonomía universitaria y que para muchos debilita la función de SUNEDU dentro de la capacidad de fiscalización y sanción y otorgamiento y licenciamiento a casas superiores de estudio? O sea, ser juez y parte, exacto, ¿no? Eso es lo que está reclamando. Porque incorporaban dentro del consejo directivo a integrantes, representantes de las universidades públicas, dos representantes, dos de las públicas, y uno de las privadas. Uno de la privada. Sin embargo, el gobierno finalmente hoy ya hizo público su decisión de observar esta ley parlamentaria que va a tener que regresar al hemiciclo, su debate quizá en la comisión correspondiente y probablemente su aprobación por insistencia si así persisten los congresistas. Y por eso, Pedro, estamos conectados con nuestro invitado Paul Neri, especialista en educación, para conocer cuál es su opinión de esta que fue promesa, ¿no?, del ministro Rosendo Serna, y que el día de hoy hemos visto que el presidente Pedro Castillo ha cumplido con su palabra. Señor Neira, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Por favor, usted ha leído sin duda alguna esta decisión del gobierno de observar. En el contenido que se muestra dentro de este texto del Ejecutivo, observando la ley aprobada por el Congreso, ¿usted encuentra algo sólido y razonable en la posición del gobierno de decir esta ley no va? A ver, la sustentación que plantea la carta que enviaba el día de hoy el presidente rechazando la firma de esta ley promulgada por el Congreso tiene un análisis constitucional basado además en la sentencia del Tribunal Constitucional, que en dos ocasiones antes, una en el 2008 y otra en 2015, sentenció a favor de que no había ninguna afectación a la autonomía universitaria como principio fundamental de la labor académica de una universidad, el tener al lado una organización del Estado que revisa las condiciones básicas de calidad, como es el caso de la SUNEDU. Sobre la base de esa razonabilidad que se ha planteado en este rechazo del presidente, que se veía venir, digamos, lo que llama la atención es que se ha demorado tanto tiempo, digamos, en el proceso de respuesta. Se han basado el análisis justamente en este análisis constitucional y jurídico que desde ese punto de vista echa por tierra, digamos, la posición de plantear que esta ley busca la recuperación, si quieres, Pedro Katiuska, de la autonomía universitaria, asumiendo que efectivamente la autonomía universitaria ha sido lesionada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que esperar es cuál va a ser la reacción, digamos, del Congreso. Yo entiendo por procedimiento que tiene que ir a la comisión a una revisión. Esta tiene que tomar una decisión en el pleno de la comisión y sobre la base de eso hacer un proceso de respuesta y de organizar el proceso hacia el pleno del Congreso. Y ahí hay dos escenarios posibles. Uno es que dentro de la Comisión de Educación del Congreso haya una modificación a alguno de los planteamientos, acogiendo o no, digamos, los planteamientos dados por el Ejecutivo, y de ahí pase en un segundo momento en el Pleno y se den otras modificaciones en la discusión del Pleno. Ese es un camino. Y el otro camino es que la Comisión de Educación del Congreso no modifique nada y lo eleve al Pleno, y ahí podría darse de nuevo algún nivel de cambio del articulado de esta ley. Ese sería más o menos, desde mi perspectiva, digamos, el derrotero que podría ir, digamos, esta conversación entre el Ejecutivo y el Legislativo en términos de la ley universitaria.
Así es, bueno, recordemos que luego de que se promulgó, bueno, se presentó este proyecto de ley, me corrijo, se realizaron marchas a nivel nacional por parte de los estudiantes indignados porque estaban yendo contra el futuro de ellos, ¿no? Y también padres de familia. Según lo que declaraba hoy día la señora y parlamentaria Flor Pablo, que también es exministra de Educación, hay dos vías que están presentando. Se han recolectado marchas para presentar esta denuncia ante el TC y ellos también con un grupo de parlamentarios van a reafirmar esa denuncia presentando otra segunda al TC como congresistas. ¿Usted podría refrescarnos, por favor, la memoria para que la gente pueda comprender? Porque hay un sector que piensa que la SUNEDU es negativa, que la SUNEDU está tomada por los caviares y por el expresidente Sagasti y culpan netamente al señor Sagasti. Refresquemos la mente de los peruanos que escuchan esta entrevista, por qué esta decisión de reorganizar la SUNEDU es negativa para la educación del país. A ver, yo considero que el proceso de reforma universitaria que inició en julio del 2014 y que está culminando su proceso, porque no ha terminado de cerrarse, y déjeme explicar un segundo por qué afirmo esto, ha sido sumamente bueno para el sistema. Primero porque ha logrado un proceso de ordenamiento, ese es en primer lugar. En segundo lugar, ha establecido un conjunto de condiciones básicas, mínimas, fundamentales, exigibles a todas las universidades sin excepción. En ese proceso hay un grupo de universidades que no pasó la valla, que han sido cerca de 50. Y el tercer elemento es que tenemos un sistema universitario fortalecido bajo la lógica del ordenamiento. Entonces, la labor que ha cumplido la SUNEDU ha sido, hay que reconocérselo, efectivamente ha sido muy bueno. Evidentemente, como toda organización que era primera vez que enfrentaba un reto de este estilo, ha cometido errores y tiene que tener en este proceso una discusión abierta que permita entender cuáles son los caminos que tiene que andar la SUNEDU en términos de los siguientes pasos en este proceso, porque ya, como mencionaba hace un instante, se está terminando de cerrar el ciclo del proceso de ordenamiento, ¿no? ¿Y por qué digo que se está cerrando? Porque hay un conjunto de universidades que en su recepción de licencia para poder operar tienen todavía que cumplir un conjunto de requerimientos que le exige la superintendencia. Por ejemplo, hay una universidad, el caso de la Universidad César Vallejo, por ejemplo, que cuando uno revisa su proceso de licenciamiento se le pide que entregue semestralmente, si mal no recuerdo, informes financieros de la salud financiera de la universidad. Ese proceso de petición permanente de información culmina cuando arranca el siguiente proceso de licenciamiento y ya no se le pide a esta universidad, por mencionar una, este tipo de requisitos. Entonces, cuando pasa ese salto de que ya no te piden estas cosas, se culmina el proceso de licenciamiento. Este proceso de licenciamiento entonces ha sido positivo. Lo que pasa es que hay un discurso acá encontrado, digamos, en el cual se sostiene que la SUNEDU ha excedido sus funciones y ha pedido cosas que no debe haber pedido y ha exigido elementos o cierres de elementos, digamos, a las universidades que se han interpretado eso como un exceso y un poner pies, digamos, en el territorio de la autonomía de las universidades. Desde mi punto de vista, creo que eso está alejado de la realidad desde el punto de vista técnico, además, y de interpretación de la ley que le otorga a la SUNEDU esa capacidad, creo yo, de que eso no ha sucedido. Sin embargo, también es cierto que la SUNEDU tiene que tener una mayor apertura de diálogo, tiene que tener una mayor capacidad de relacionamiento, porque la SUNEDU no solo tiene que ser el policía malo, la SUNEDU también tiene que construir una narrativa de relacionamiento con las universidades, de proponer e impulsar la calidad de la educación en la educación superior universitaria. No solamente medirla y sancionar, sino que tiene que tener un rol, además, bajo la lógica del supervisor, de promover la calidad. ¿Cómo se da este caso, por ejemplo, en el caso de que la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, digamos, en coordinación con el Ministerio de Educación, que fue el actor gestor, la SUNEDU, permitió encontrar un diálogo que permitió que esa universidad pública se licencie a pesar de que en una primera vez había perdido la licencia o no la había obtenido. Claro. Entonces, yo creo que la discusión de la SUNEDU se ha politizado mucho
Ese es un tema. Y el segundo elemento es que en general la reforma universitaria ha experimentado un proceso de politización muy fuerte, probablemente porque hay muchos partidos políticos que han tenido relaciones con universidades privadas en el país, y eso de alguna manera ha, digamos, echado una niebla, digamos, en la discusión técnica y política en términos de hacer política y no de politiquería, digamos, que muchas veces se ha terminado yendo la discusión. Me parece que eso es un error que tenemos que tratar de corregir a la luz sobre todo lo que estamos viviendo y esta tensión, digamos, que se está generando entre el Ejecutivo y el Legislativo al haber rechazado esta ley que tiene, como ustedes bien dijeron, mucho relacionamiento y mucha expectativa de los jóvenes del país que están esperando un sistema educativo de educación superior mejor, con mayor calidad y con mayor capacidad de poder recibir a todos los peruanos. Claro, es lo que se espera. Pero para terminar, por favor, señor Neira, esta ley que ha sido observada por el gobierno en el Parlamento, ¿tendría que mandarse al archivo de forma inmediata? Y si se la mantiene, ¿qué modificaciones a la ley, como se presentó y se observó, tendría que darse para que pueda ser más viable dentro de las universidades o en la función que tiene la SUNEDU? A ver, yo creo que hay varios puntos que es importante. El primero que tiene que, digamos, es inaceptable, digamos, que se le haya reducido la capacidad del Ministerio de Educación de tener el rol rector de la definición de la política educativa en educación superior en nuestro país. Porque si no lo hace el Ministerio de Educación, ¿quién lo hace? Y la ventaja de la norma de la ley de la reforma universitaria era que permitía y le daba una capacidad particular al Ministerio de Educación de ejercer su rectoría en términos de la política. Eso ha sido eliminado y creo que es un error mayúsculo en este planteamiento de ley. Eso tiene que ser cambiado. El segundo elemento que tiene que ser cambiado, y no lo estoy diciendo no en orden de importancia, sino un poco en desorden, digamos, tiene que ver con el tema de que el sistema educativo peruano necesita un sistema de acreditación, entendiendo que el licenciamiento te permite operar y la mejora continua la ves a través de la acreditación. Ya, ese organismo, que es el CINEACE, en una disposición complementaria de la ley, ha sido revivido en su versión del año 2006. Y el sistema educativo ha cambiado en los últimos 15 años. El peruano se ha transformado, o sea, es la noche y el día en comparación. Entonces, pretender revivir un modelo de CINEACE de acreditación del año 2006, que respondía a un contexto completamente distinto al que vivimos ahora, y segundo, que tenía una serie de vicios internos, ese arreglo institucional del CINEACE, porque implicaba de que los acreditados se sentaban a tomar decisiones sobre a quién acreditaban, que ese es un problema serio de conflicto de intereses, se ha revivido. Eso tiene que discutirse y no puede asumirse con una sola disposición complementaria que se reviva esta institución. Tiene que hacer una discusión más amplia sobre el tema del rol del CINEACE y de la acreditación. Y tercero, respecto al tema que ha salido mucho en los medios de comunicación, que tiene que ver con la conformación del Consejo Directivo, yo creo que elegir que se debería volver a tener una mirada de concurso público, 1, 2, y ese concurso público tiene que cambiarse, tiene que modificarse, pero no tiene que borrarse. Entonces yo creo que hay un espacio de discusión que espero que el Congreso y la Comisión de Educación del Congreso tenga a bien escuchar a otras voces en el proceso de discusión que se da en este segundo intermedio, de alguna manera, que sucede a partir de la tensión que estamos viendo, y se pueda plantear una ley que se mejore, porque yo creo que el sistema educativo peruano en educación superior necesita una mejora en sus leyes, y esta es la oportunidad que no podemos perderla, ¿no? Bien, muchas gracias. Paul Neira, especialista en educación. Bueno, opinando sobre esta ley que fue observada por el Poder Ejecutivo que modifica el Consejo Directivo de la SUNEDU. Gracias y buenas noches.